Buenos días. Vamos a seguir con la serie de que nuestro pastor Noé hace ya varias semanas, él ya empezó a dar luz y sombras y empezó con el libro de los jueces, es el séptimo libro que encontramos en nuestras Biblias. Eh, y, ¿Sí? Perfecto. Y el libro de los jueces nos narra, hay una frase que se repite varias veces, que dice, no sé si la recordáis, en aquel tiempo no había, ¿alguien se acuerda? No había rey, ¿eh? En Israel, ¿y qué pasaba? Que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Esa era la tónica y en el libro de los jueces aparece, pues bueno, hay diferentes jueces que salen y cuando lo leas, si no lo has leído todavía, vale la pena leerlo, porque ahí tiene un montón de historias apasionantes. Sí, pues ahí vemos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada uno hacía su verdad relativa. No había o escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo, dice el mismo libro de los jueces. Y pensando en esto, en el libro de los jueces, en esa luz y sombras, trayéndolo a nuestro mundo, a nuestros días, a nuestra realidad de hoy, pensaba pues que hoy también un poquito cada uno hace lo que bien le parece, en términos morales, en términos legales no, porque tenemos una ley que legisla, pero en términos morales vivimos en un tiempo en el cual cada uno hace, oye, a mí me parece bien esto, es mi verdad. Otro dice, no, es la mía. Oímos una cosa de uno, oímos una cosa de otro, nos vienen diferentes filosofías, diferentes maneras de pensar, y cada uno hace más o menos lo que bien le parece. Pero pocos escuchan la palabra de Dios. Y es difícil, a veces en nuestro grupito que nos reunimos durante la semana, a veces lo hemos comentado, la cantidad de información que recibimos cada día y de voces diferentes que nos van llegando, y al final uno, ¿por dónde tiro? ¿Hacia dónde voy? A veces perdemos un poquito la orientación hacia dónde y cómo debemos comportarnos o guiarnos. Porque oímos un montón de cosas al cabo del día. Y pensando en eso, el título de hoy que he puesto para compartir con vosotros es el siguiente: ¿oír o escuchar? ¿Oímos o escuchamos? Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Es lo mismo oír que escuchar? No, ¿no? Parece lo mismo, oír, escuchar. No te oigo o no te escucho. Y parece lo mismo, pero no es lo mismo, como bien habéis dicho, ¿no? Oír es percibir oídos, con el oído diferentes sonidos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, cuando voy con el coche, me pongo la radio para escuchar las noticias, para ponerme un poquito al día, y entonces la pongo, empiezo a pensar, voy conduciendo, y empiezo a pensar cosas, y digo, ¡ay, caray, las noticias! He estado oyendo la radio, pero no la he estado escuchando. Porque es diferente oír que escuchar. Escuchar es prestar atención a lo que se está oyendo, que es muy diferente a estar solo escuchando cosas. Y eso en la vida espiritual también nos puede pasar. De hecho, nos pasa. Podemos oír muchos sonidos, muchas cosas, pero a veces no nos paramos a pensar y a escuchar lo que se nos está diciendo o lo que Dios quiere decirte a tu vida en el día de hoy.
en esta mañana. En esta mañana puedes estar oyéndome o escuchándome. Y va a ser muy diferente, porque puedes estar oyendo a uno que habla, pero sin prestar atención. Porque la gran diferencia entre oír y escuchar es la voluntariedad y la predisposición a actuar en base a lo que estoy escuchando. Es decir, cuando me están hablando, yo presto atención y, según lo que me estén diciendo, quizás lo que me están pidiendo es mi opinión, respondo sobre lo que me están diciendo, o bien me están pidiendo que actúe o haga cualquier cosa, y cuando estoy escuchando me predispongo a hacer aquello que me están pidiendo. Pongo otro ejemplo. Para los que estamos casados y, no sé, los hombres estamos en el sofá, sentados mirando la tele, y tu mujer está hablando, y tú estás viendo la tele y estás oyendo a tu mujer, y al final tu mujer dice, ¿no me estás escuchando? Y entonces tú en ese momento, ¡pum!, paras. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado, ¿eh? Y te paras y dices, no, sí que te estoy escuchando. ¿Y qué he dicho? Y ahí es la gran pregunta, ¿no? Entonces ahí todas las neuronas que tenemos se esconden, queda la tonta por ahí dando vueltas, intentando buscar qué es lo que me ha estado diciendo mi mujer, porque de hecho estaba oyéndola, pero no estaba escuchando. Y en la historia que vamos a ver hoy y que vamos a seguir en esta serie que empezó nuestro pastor Noé, vamos a ver a nuestro personaje, y él nos va a traer el ejemplo de cómo escuchar y discernir la voz de Dios y ponerla en práctica en su vida. Este personaje es Samuel. Ya hemos hablado de él, ya lo conocemos. Está en el primer libro de Samuel. Allí aparece Samuel. Samuel fue juez, fue el último de los jueces, de los 14 jueces que hubieron en el tiempo de los jueces en Israel. Él fue el último de los jueces, también fue profeta y también fue sacerdote. Y tuvo el privilegio de ya no tan solo ser uno de los jueces de Israel, sino ser el que trajo la monarquía al pueblo de Israel. Fue el que ungió a los 2 primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y tuvo el gran privilegio de ungir al segundo rey, de ese rey, el rey David, de su linaje iba a salir el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Jesús, el Mesías, la gran promesa. Samuel tuvo el privilegio de ungir al predecesor del que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver en su vida, en el capítulo 3, allí se narra el principio de su vida un poquito ya crecidito. Tenemos en los primeros capítulos, se narra su nacimiento, pero en el tercer capítulo empezamos a ver a Samuel ya en acción. Y dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y en el versículo 1, dice que el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Samuel, si lees en los 2 primeros capítulos del libro, nació bajo, milagrosamente, porque su madre era estéril, Ana, pero a través de la oración, y Dios le concedió el privilegio de tener a su hijo Samuel, y ella prometió dedicar su hijo al servicio de Dios, y cuando ya fue destetado, en la edad ya de que ya no necesitaba directamente a su madre, Ana lo llevó al santuario de Silo, y allí lo entregó al sacerdote para que
sirviera allí en el santuario, en el templo, en la presencia de Dios. Y pasaron un poquito de tiempo y aquí nos encontramos ya que dice el joven Samuel a la edad aproximadamente de unos 12 años. El historiador Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, dice que aproximadamente Samuel tendría pues unos 12 años en este momento. Y quiero pararme aquí un poquito porque 12 años y ya está sirviendo a Dios. Y eso me hace pensar que no hay edad para servir a Dios. En este momento no hay jovencitos aquí, no hay adolescentes hoy por aquí, pero quizás por YouTube hay alguno que lo escucha. Y si me estás escuchando, no hay edad para servir a Dios. No hace falta ser mayor de edad, no hace falta tener 30 años para empezar a servir a Dios. En cualquier momento, cuando sientes que Dios te está llamando a servirle en lo que sea, ponte a servir a Dios. Y en segundo lugar dice Samuel, con esos 12 añitos que tenía, él como sacerdote, no estaba como sacerdote. No creo que estuviera predicando ni enseñando con 12 años. Sus trabajos y sus funciones en el templo, por lo poco que se describe, pero que podemos imaginar, pues era abrir las puertas, como veremos más adelante, abre las puertas del tabernáculo, abre también, la cierra también. Supongo que tendría pues la función de poner el aceite en las lámparas para seguir iluminando el lugar, barrer, quizá, servir la comida a Elí. Diferentes funciones, que no eran grandes funciones. Y eso también me dice que cualquier servicio que se haga para Dios es importante. Y a veces pensamos que el servir a Dios es estar aquí como estoy yo en esta mañana predicando, o quizás enseñando y dando un estudio bíblico. Servir a Dios también es servir el café en la entrada, es abrir el local como hacía Samuel. En lo poco Samuel fue fiel, en lo mucho Dios lo puso después. O sea que cualquier trabajo que estés haciendo, si lo haces para el Señor, no importa el tipo de trabajo, todo es para su gloria y para su honra. Y no hay trabajo más importante uno que otro. Y también me dice que estaba sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. No servimos a los hombres, no servimos a nuestro pastor, a Noé. Con nuestro servicio estamos sirviendo a Dios bajo las órdenes del pastor, porque es la persona que Dios ha puesto en este lugar para dirigirnos. Pero estamos sirviendo, dice, bajo las órdenes de Elí, pero Samuel servía al Señor. Y en esta semana estábamos también el grupito que nos reunimos y esto me ha llevado a pensar que cuando estoy en mi trabajo, estoy bajo las órdenes de mi jefe, pero estoy sirviendo al Señor. Porque hablábamos de eso, ¿no? En el trabajo, bueno, había un tema que no voy a entrar ahora en él, pero al final una de las personas de las que estábamos decía, no, pero es que yo cuando estoy trabajando, sí, a mí, evidentemente, cumplo las órdenes que me da mi jefe, pero yo siempre le digo a mis compañeros, no, yo por encima de nuestro jefe, tengo un jefe mayor, al cual sirvo. Y me hizo pensar en esto, ¿no? Y no solo en el trabajo, en cualquier cosa que hacemos, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, estamos sirviendo, como decía ahora Isabel, ese facilitar puentes. Cualquier cosa que hacemos, pensemos que estamos sirviendo a Dios cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los vecinos, con los compañeros, con los amigos. Cualquier cosa que hagamos, estamos sirviendo al Señor. Dice después que en aquella época escaseaba la palabra del Señor y no era frecuente que alguien tuviera visión.
como ya hemos dicho antes, era una época en la cual la gente pues se guiaba por su verdad relativa y no buscaban la verdad absoluta en la palabra de Dios. Y eso les traía también que había falta de visión. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo está la palabra de Dios en nuestra vida? Porque la palabra de Dios nos trae guía, nos trae dirección. ¿Quieres guía, dirección? ¿Quieres tener una vida ordenada? La palabra de Dios nos trae eso. Y cuando no hay palabra de Dios, tampoco tenemos visión. No sabemos bien nuestro por qué estoy aquí, el significado de nuestra vida. Señor, ¿qué quieres de mí? Si quieres saber lo que Dios quiere de ti, búscalo en su palabra. Y eso traerá visión. Traerá la visión de Dios para tu vida, para lo que Él quiere para ti en tu vida. Y sigue el texto diciendo que un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Y el narrador aquí nos dice que Elí se estaba quedando ciego físicamente, pero también espiritualmente. Elí había perdido esa conexión con el Señor. Si leemos en el capítulo 2 y a sus hijos, cómo Dios a través de un profeta lo reprende a Elí, porque ha olvidado poner su casa en orden. Se ha alejado de la presencia del Señor, poquito a poco se ha ido alejando, y al alejarse también ha empezado a tener esa ceguera, esa oscuridad espiritual en su vida. Por el contrario, sigue diciendo el narrador que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Mirad el contraste. Elí, ¿dónde dormía? Dice en su habitación. ¿Dónde dormía Samuel? Buscando al lado de la presencia del Señor. Estaba Samuel quería recibir palabra del Señor en su vida. Y nos sigue diciendo el texto, a pesar de que Elí espiritualmente se había quedado ciego o estaba entrando en ceguera, nos dice que la lámpara del santuario seguía encendida. Y la lámpara nos trae luz. Una lámpara sirve para iluminar. Y aquí en el sentido que le quiere dar el texto bíblico a esta lámpara, a traer luz en ese momento de oscuridad. También me dice para mi vida, o para tu vida, que aunque haya momentos de sombra, siempre la luz del Señor, en aquellos que hemos creído en Jesucristo, la luz del Señor siempre va a estar allí, brillando. Siempre va a estar ahí la presencia del Espíritu Santo intentando traer luz a nuestra vida. Pero hemos de cada uno de nosotros mantener esa luz, poner ese aceite, buscar la presencia del Señor como hacía Samuel. Y sigue diciendo el texto, que entonces el Señor llamó a Samuel y dijo, Samuel. Y Samuel dijo, aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tienes, ¿para qué me quieres? Yo no te he llamado, contestó Elí. Dice, vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez y dijo, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciéndole,
aquí me tienes, ¿para qué me quieres? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y ahí veo también a un Samuel que, caray, por segunda vez me vuelve a llamar, Elí, y vuelvo para allí, pero eh, sigue él siendo servicial, a pesar de que Elí le dice que no lo ha llamado. Vuelve otra vez a buscar a Elí por segunda vez, a pesar de que Elí le vuelve a decir, no te he llamado. Y esto lo va a repetir un par de veces más. Dice que Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no se le había manifestado en nada. Y dice, Samuel no conocía todavía al Señor, pero ya estaba sirviendo al Señor. Y ahí pensaba también en el texto de que puedo estar sirviendo a Dios sin conocerlo. Esta semana también estaba hablando con uno de mis misioneros y estábamos hablando y preguntándole cómo iba su ministerio. Me decía, sí, tengo una persona ahora que la estoy discipulando, tiene 23 años, está en la alabanza, sirve en la alabanza, está sirviendo también dentro de la iglesia en diferentes cosas, ayuda también y sirve también a los jóvenes. Pero me he dado cuenta de que no conoce realmente a Dios. Cuando estamos ahora en el discipulado trabajando la oración, cuando estamos trabajando el buscar la intimidad con el Señor, me doy cuenta de que no conoce a Dios. Y puede pasar, nos puede pasar en nuestra vida, que podamos tener un conocimiento intelectual y teórico de Dios. Saber el Dios que dice la Biblia, leer y entender intelectualmente, pero no haber experimentado la presencia de Dios en nuestra vida de una manera personal, de una manera íntima. Y eso es lo que le pasaba en ese momento a Samuel. Samuel conocía teóricamente el Dios de Israel. Seguro que habría leído todos los hechos y todos los acontecimientos que el Dios de Israel había hecho sobre el pueblo, pero no había tenido una experiencia personal con Él. Y es necesario tener una experiencia personal con Dios si quieres realmente conocerlo. Conocimiento personal, íntimo y experimental. Eso es lo que le faltaba a Samuel. Por eso Samuel no reconoció que el que lo llamaba era Dios, porque no había tenido todavía un encuentro personal, íntimo y experimental con el Dios de Israel. Y nos puede pasar también a nosotros, que podamos venir a la iglesia, estar sirviendo en diferentes ministerios, pero realmente experimentamos a Dios en nuestra vida, en nuestro vivir diario, en nuestra vida cotidiana. Experimentamos a Dios en el gimnasio, experimentamos a Dios en nuestro trabajo, lo vemos obrar alrededor de nuestra vida. Es necesario para aquellos que son o somos hijos de Dios y somos cristianos y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tener intimidad, ir a buscar a Dios cada día, tener intimidad con Él, tener un encuentro personal diario con ese Dios que quiere hablarnos y al cual debemos escuchar y no tan solo oír, sino escucharlo. Dice que Samuel, por tercera vez, el Señor lo llamó y otra vez se levantó
y fue a decirle a Elí, aquí me tienes. Yo supongo que Samuel diría, caray, Elí, qué pesado que eres, ¿eh? Madre mía, la tercera vez. Pues claro, estamos hablando que era la noche. Y de caray, tío. El abuelo ya, madre mía, qué pesado. Porque era la tercera vez, pero Samuel va. Y ahí también me habla de que a pesar de que a veces pueda costar el ejercer el trabajo y el ministerio, hemos de ser perseverantes en el trabajo, como lo fue Samuel. Su trabajo era servir a Elí, a pesar de que creyó que por tercera vez lo llamaba durante la noche. Dice, aquí me tienes, ¿para qué me quieres? Dice, Elí entonces, comprendió entonces que era el Señor que llamaba al joven. Y ahí también hay un destello, dentro de esa sombra en la que estaba viviendo Elí espiritualmente, porque como hemos visto anteriormente y en el capítulo 1 y 2, espiritualmente Elí había decaído y estaba en sombra porque no estaba buscando la presencia de Dios. Vemos ahí un destello de luz, porque en medio de las sombras de su vida y de su ceguera, él puede llegar a distinguir que el que le está llamando es Dios. Todavía la lámpara, esa lámpara, no se había apagado en la vida de Elí. Igual que no se apaga en nuestra vida. Pablo le dice a uno de sus discípulos, a Timoteo, aviva, Timoteo, aviva el don que hay en ti. No lo dejes morir, avívalo. En un momento quizás en el que Timoteo también estaba entre sombras en su vida, porque todos tenemos sombras en nuestra vida. Pero como hijos de Dios hemos de tener presente que aunque estemos pasando por la sombra, la lámpara del Señor no se apaga. Y hemos de buscar otra vez y acercarnos a esa luz, buscar otra vez la presencia del Señor. Y eso es lo que le aconseja a Elí. Le dice, le dice, ve y acuéstate. Y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio, otra vez, al lado de la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, donde en ese momento la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Y Samuel se acuesta y dice, después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó de igual manera como antes. Dice, Samuel, Samuel. Y Samuel responde, habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y aquí Samuel hace dos cosas. Primero no oye, sino escucha. Se pone en la escucha para escuchar la voz de Dios, para escuchar qué es lo que Dios tiene que decirle. ¿Y cómo escuchar la voz nosotros hoy en día? Porque claro, en ese momento Samuel entendió, porque Elí así se lo dijo, que era Dios el que le hablaba. Pero nosotros, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida? Para tener visión y tener dirección en nuestra vida de lo que hemos de hacer, de lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Fíjate también que Dios, cuando llamó las primeras veces a Samuel, no lo llamó de una voz así, Samuel, Samuel. No, lo llamó de tal manera que Samuel confundió la voz de Dios con la de Elí. Y eso me hace pensar que a veces también estamos orando y pidiéndole a Dios, Señor, háblame, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Y estamos ahí y nos callamos, no sé si te ha pasado, nos callamos un momento a ver si me viene una voz y me dice, David, siervo mío. ¿Cómo me gustaría que
que no te gustaría a ti, ¿eh? Como Abraham, ¿eh? Cuando baja el ángel le dice, Abraham, y dice, detente, Abraham, o Moisés, ¿eh? Descálzate, Moisés, porque el lugar donde pisas es santo. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿Cómo me gustaría? Pero Dios no tiene necesidad de hacer eso. Dios ha hablado ya muchas veces y de muchas maneras, nos dice la palabra. Nos ha hablado a través de la creación. Nos ha hablado de una manera personal a través de la figura y la persona de su Hijo Jesucristo, del cual tenemos 4 evangelios que nos hablan de su vida, obra y milagros y lo que Él vino a hacer. Pero también nos ha hablado de una manera especial, que es a través de su palabra, la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en tu vida y saber cuál es, Señor, tu voluntad para mi vida? Pues mira, una de las primeras cosas es a través de su palabra. Si su palabra escasea en tu vida, o si su palabra escasea en mi vida, no voy a tener visión para ver qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios demanda de mí, cómo Dios quiere que actúe delante de las diferentes situaciones en las cuales estoy caminando cada día, en mi vivir diario. La palabra de Dios nos trae luz, nos trae guía, nos trae dirección. Pero además, en muchas ocasiones leemos la Biblia pensando que, estoy leyendo un libro, la Biblia, la palabra de Dios, pero piensa que cada versículo que leemos, Dios nos habla a través de esos versículos. La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la misma palabra. Es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y nos penetra hasta el corazón. Y llega a partir los tuétanos, dice, y llega hasta lo más hondo de nuestra vida. Si realmente, cuando la leemos, entendemos que estamos escuchando la voz de Dios. Señor, tu voluntad está ahí. La segunda cosa para escuchar la voz de Dios y no esperar que nos venga una voz ahí de fuera, externa, es a través de la oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? La oración no es un monólogo, no es algo que yo empiezo a hablar, pam, 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 lo suelto, en el nombre de Jesús, amén. No. La oración es un diálogo con nuestro Dios. Y el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que habita en cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, Él habla a nuestro espíritu. Dice también Pablo, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en la oración, en ese momento de intimidad que tenemos cada uno de nosotros, cuando nos apartamos y apartamos un tiempo para orar y dedicarlo al Señor, allí el Señor también podemos escuchar su voz y cómo el Espíritu Santo trae la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro pensamiento, a recordarnos lo que Él quiere para nosotros. La tercera cosa para escuchar la voz de Dios a través de la iglesia, a través de los diferentes hermanos, podemos escuchar la voz de Dios. En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Quieres sabiduría para tu vida? Busca dentro de tu comunidad, dentro de tu familia, dentro de la iglesia. Busca personas que te merezcan la confianza, que te merezcan también, que son personas sabias, personas que te van a ayudar
a traer dirección a tu vida. Y por cuarto y último lugar, a través de las circunstancias. Dios utiliza también las diferentes circunstancias de nuestra vida para hablarnos. Y muchas veces vamos por ahí y no nos damos cuenta. Y Dios abre puertas y cierra puertas. Así que con estas 4 cosas, dices, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Claro, Samuel la escuchó directamente. Pero Dios no le hace falta ya hoy en día. Se ha revelado de tantas maneras diferentes y de la mejor manera, a través de su Hijo Jesucristo y con su palabra escrita, que no le hace falta traer más. Claro que puede, evidentemente. Dios es Dios y puede revelarse en un momento dado de otra manera diferente a tu vida, pero tampoco tiene necesidad de hacerlo. Además, Dios nos invita a buscarlo cada día en intimidad, con estas cosas, leyendo su palabra, buscándolo en oración, compartiendo con nuestros hermanos, viendo cada día, de lunes a domingo, de qué manera Dios está obrando en mi vida, en mi trabajo, cuando estoy con mi familia, y viendo cómo Él está actuando. Y eso es traer conocimiento experimental a tu vida, no tan solo teórico, sino un conocimiento vivencial en nuestra vida. La segunda cosa que hizo, aparte de escuchar la voz de Dios, fue obedecerla. Porque de nada sirve leer su palabra si no la ponemos en práctica. Porque cuando leemos su palabra y la ponemos en práctica, empieza a haber una transformación en nuestra vida. Pero todo aquello que solo se queda en la lectura y no trae transformación a tu vida, solo sirve para tener más conocimiento. Conocimiento intelectual, conocimiento teórico. Pero no cambia ni transforma nuestras vidas. Por eso es importante en la obediencia, cuando escucho la voz de Dios, obedecer a lo que Dios me está pidiendo en mi vida. Eso fue lo que hizo Samuel. Él obedeció, porque cuando escuchó la voz de Dios, a partir del versículo 11 hasta el 18, nos dice el texto todo esto. Y te lo voy a resumir rápido. Dice, Dios le dijo, mira, voy a hacer algo que le va a doler los oídos a todo Israel cuando lo oigan. Dice, en ese día voy a cumplir lo que le dije a Elí. En el capítulo 2 también hay un profeta que profetiza contra Elí y contra sus hijos por haberse desviado de los caminos de Dios. Y todo eso dice, todo esto que te digo, se lo vas a decir a Samuel. Y supongo que vaya noche que pasaría, a Elí, perdón. Y supongo que vaya noche que pasaría Samuel, pensando, mañana Elí me va a preguntar qué es lo que me dijo Dios. Eso es como cuando nuestros padres, cuando éramos pequeños, y hacías algo y tal, y era ya de noche y te decía, no, tranquilo, ves a dormir y mañana lo vamos a hablar, vaya noche. Pensando, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Sí? Yo supongo que Samuel diría lo mismo, vaya marrón que me ha tocado. Decirle al sacerdote todo lo que le tengo que decir. Que sus hijos van a morir el mismo día. Porque él no ha sabido cuidar su familia y cuidar los mandamientos que Dios como sacerdote debía cuidar y ha permitido una serie de cosas, pues toda su descendencia, todo su linaje va a sufrir las consecuencias. Menudo marrón. Lo puedes leer allí. Pero él, por la mañana, cuando se levantó y abrió, dice, las puertas del templo, yo supongo que estaría todo el día pues yendo para arriba y para abajo intentando evitar a Elí. Porque claro, dice, en el momento que me lo encuentro me dice, ven para aquí, cuéntame lo que... Yo supongo que... Pero hubo un momento que no hubo escapatoria. Pero él obedeció lo que escuchó de Dios.
La segunda cosa, obediencia. A todo eso Samuel creció, dice después, y el Señor ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Y acabo ya con... Quiero hacerte estas 3 preguntas. ¿Te está hablando Dios de alguna manera en esta mañana? ¿Estás oyendo o estás escuchando a Dios? Y ahora no digo yo que a mí me puedes oír, pero quiero que escuches a Dios. ¿Te está hablando Dios en esta mañana? ¿Hay algo en tu vida en lo que Dios te está pidiendo? Quizá tomar una decisión, quizás empezar a dedicar más tiempo a Él. Quizás, no sé, cada uno tenemos, no sé lo que Dios, a cada uno Dios nos pide y nos habla, a cada uno conforme a lo que necesitamos en nuestra vida en este momento. ¿Te está hablando Dios? ¿De qué manera le estás respondiendo? Porque podemos escuchar, pero si no obedecemos a lo que Él nos está diciendo, volvemos a lo mismo. No hay transformación en nuestra vida. Y por último, ¿hay algo que te esté impidiendo obedecer lo que Dios te está pidiendo? ¿Hay algo en tu vida que te está impidiendo hacer la voluntad de Dios, aquello que estás escuchando de parte de Dios en tu vida? Quizás es más tiempo devocional, pasar más tiempo con Él. Quizás deberías ordenarte la agenda. ¿Eso es lo que te impide? ¿Que tengo muchas cosas que hacer? Quizás es un hábito oculto en tu vida que necesitas quitar. No sé, cada uno de nosotros tenemos o sabemos, cada uno de nosotros, lo que Dios nos está pidiendo. Pero es importante que hagamos como Samuel, escuchar su voz y obedecer. Y si no lo tienes claro, busca en su palabra, busca en oración, ese tiempo personal, diario, con tu Señor, con tu Dios. Y si lo haces, Él traerá visión a tu vida. Y verás cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para ti en este momento. Así que os dejo con los deberes para esta semana, para que escuchéis qué es lo que Dios te está diciendo y que quiere que cambies, si tienes que cambiar algo en tu vida. Que el Señor nos ayude a todos a hacer su voluntad y a ser obedientes también con aquello que Él nos pida. Amén.